Si usted lleva más de un año con una medida de aseguramiento privativa de la libertad, como la detención carcelaria o la detención domiciliaria, y no sabe qué hacer para obtener su libertad dentro del proceso penal, quédese en este video y a continuación le voy a explicar cómo hacerlo. Cuando una persona es vinculada a un proceso penal, ya sea por captura en flagrancia o por orden judicial, y en las audiencias preliminares o primeras audiencias que se le hacen, se le impone medida de aseguramiento privativa de la libertad, ya sea en la cárcel o en el domicilio, esta medida de aseguramiento tiene un tiempo límite de duración de un año, con el objeto de garantizarle al procesado que su juzgamiento se haga dentro de un plazo límite razonable y su derecho a la libertad sea en menor proporción restringido. Este tiempo límite lo establece el parágrafo primero del artículo 307 de la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal. Es por lo anterior que una persona solo puede durar con una medida de aseguramiento privativa de la libertad un año o 365 días, y pasado de este año la Fiscalía, la Procuraduría o la Defensa pueden pedir la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad carcelaria o domiciliaria por una medida no privativa de la libertad de que tratan el literal B del artículo 307 de la Ley 906/2004. Es decir, que transcurrido este tiempo se puede pedir una audiencia ante un juez de control de garantías para que le permita al procesado quedar con medidas de aseguramiento no privativa de la libertad, como someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica a una persona o institución determinada, o la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o la autoridad judicial que se designe, entre otras como la prohibición de salir del país y otras más que se miran en el artículo 307 literal B. Hay que tener en cuenta que este plazo límite de un año no aplica cuando haya improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. Es decir, si usted está privado de la libertad y habiendo aceptado cargos en la audiencia de verificación de la aceptación de cargos se retracta o el juez no aprueba la aceptación de cargos, los términos que hayan transcurrido no se cuentan dentro de este año. Lo mismo en los casos en que esté pendiente la aprobación de preacuerdos o principio de oportunidad. Si están pendientes o si no los aprueba el juez, los términos transcurridos en ese año tampoco se cuentan. Esto lo establece el parágrafo 1 del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. En el mismo sentido, si se han realizado aplazamientos de audiencias por parte de la defensa o el procesado, estos términos o días de aplazamiento no se cuentan dentro del año, porque se toman como maniobras dilatorias de la defensa y solo estos aplazamientos pueden presentarse en el transcurso del proceso penal por la Fiscalía, el juzgado que dé conocimiento o por aspectos de trámite del INPET que no puedan llevar al procesado a la audiencia de conocimiento. De resto, no se puede contar esos términos para efectos de pedir esa sustitución de la medida de aseguramiento después de transcurrido un año. El término de un año tampoco aplica cuando el proceso penal se surte ante la justicia penal especializada, que son los delitos que se nombran en el artículo 35 de la Ley 906 del 2004, que les muestro en pantalla. También no aplica cuando sean 3 o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva o se trate de investigaciones o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 del 2011, que son los delitos que atentan contra la administración pública, establecidos a partir del artículo 397 de la Ley 599 del 2000 o Código Penal. Como es, por ejemplo, no aplica para el peculado por apropiación, fraude a subvenciones, concusión, entre otros. Tampoco aplica a cualquiera de las conductas previstas en el título cuarto del libro segundo de la Ley 599 del 2000, es decir, no aplica para los delitos que van del artículo 205 al artículo 219C del Código Penal, delitos que atentan contra la libertad, integridad y formaciones sexuales, como por ejemplo el acceso carnal o acto sexual,
Para estos casos, dicho término podrá prorrogarse a solicitud de la Fiscalía o del apoderado de la víctima hasta por el mismo término inicial. Es decir, que para estos casos, que he hecho la excepción previamente, la medida de aseguramiento privativa de la libertad puede durar hasta 2 años. Después de esos 2 años, puede pedirse la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, como lo he explicado previamente. Por otra parte, para probar ante el juez de garantías la razón por la cual no se han realizado las audiencias de conocimiento dentro de ese año y por lo tanto pues ha transcurrido más de ese año esa medida de aseguramiento, pues debe probarse que esos términos procesales no han sido aplazados por la defensa, y para ello se debe pedir al juez de conocimiento, es decir, al juez que juzga, que otorgue copia de las actas de audiencias o de las actas de audiencias fallidas donde consten las razones por las cuales no se hayan realizado las audiencias o por las cuales se han aplazado o por las cuales lleva más de un año ese trámite de ese juicio penal. Debe pedirse copia de esas actas de audiencia y puede pedirse al Centro de Servicio Judicial de Juzgados Penales la constancia de la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad o descargarse el historial del proceso de la página web de la rama judicial. Recordemos también que lo dicho inicialmente frente al término de un año es para los delitos menos graves o delitos comunes. Es para esos delitos, como por ejemplo el porte de armas que no sean de uso privativo de las fuerzas militares, como el tráfico de estupefacientes sin agravantes, la fuga de presos y el homicidio sin unos agravantes, entre otros. Ya con esto se culmina el presente video. Recuerde que son 2 aspectos fundamentales para pedir esa sustitución de la medida de aseguramiento al año, que son cuando son delitos comunes, pues el término es un año. Cuando son delitos con justicia penal especializada, delitos que trata el Código Penal de los actos sexuales y delitos de actos de corrupción, pues son 2 años, como ya lo expliqué previamente. Si usted tiene alguna consulta, alguna asesoría que desea que le preste estos servicios para efectos de pedir esta sustitución de la medida de aseguramiento, puede comunicarse a los números en pantalla y a las redes sociales que pues aparecen aquí abajo en la pantalla para efectos de que se comuniquen conmigo. Mi nombre es Dilmer Paul Sierra Huiz, abogado litigante en Derecho Penal, egresado de la Universidad Surcolombiana, y es lo que le quería compartir.